¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, bueno, el proyecto que hoy voy a desarrollar en esta presentación se denomina Seleccionando a mi tipo Pokémon, profundizando en las estadísticas. Mi nombre es Mirko Fernando Romay Ramos y bueno, en esta ocasión voy a presentar este proyecto como demostración de todo lo aprendido en el Bootcamp de Análisis de Datos de Código Facilito de la segunda generación. Bueno, primero, pues presentarme. Mi nombre, como lo he mencionado, es Mirko Fernando Romay Ramos. Yo soy oriundo de la ciudad de Potosí, del departamento de Potosí, de Bolivia. Yo estoy trabajando actualmente como ingeniero de calidad de software, o sea, como QA. Y pues me ha fascinado mucho el área de análisis de datos porque hay bastante relación entre el área de calidad de software y los datos. He estado un poco adentrándome en ETL testing, en este proceso de, de sí, exacto, de todo esto lo relacionado al extract, transform y load de datos. Entonces ahí he empezado un poco a ver esto de los datos y me ha parecido algo fascinante. Entonces ahora estoy tratando de, pues bueno, seguir adelante con esta hermosa profesión y esta hermosa área, ¿no? Ok, ¿por qué la selección del tema central? Pues bueno, yo desde niño soy amante de los Pokémon y a mí se unen millones de seguidores de esta hermosa, bueno, es una serie de videojuegos y series televisivas e incluso ha llegado al cine y pues bueno, en lo personal sé que hay mucha gente que les gusta mucho lo que son los Pokémon y pues bueno, una sugerencia de una de nuestras tutoras fue pues que encontremos un tema que nos apasione. De esta forma lo veríamos de una forma un poco más divertida, más didáctica todo esto del, del proceso de análisis de datos, entonces por eso lo tomé. Ahora, ¿cuál es el público interesado? Pues bueno, básicamente a las personas que les puede beneficiar esta investigación son aquellas que están, bueno, que tienen esto de los videojuegos de Pokémon, donde todos los datos que se van a presentar a continuación son estadísticas base que sirven allá en los juegos de Pokémon, por ejemplo en Pokémon Sol y Luna, básicamente. Después, además que, bueno, pues a todos aquellos amantes de los Pokémon les va a interesar y les va a gustar mucho esta investigación. Espero que a aquella persona que lo revise, pues le guste mucho este tema, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en esta presentación? Pues, como lo he mencionado, vamos a ver algo de diferentes estadísticas Pokémon basadas en los juegos. De esta forma, para poder lograr ciertos objetivos, ciertas estrategias, para poder ir avanzando más rápidamente y teniendo ya cierto conocimiento de causa del por qué hacemos ciertas cosas al momento de seleccionarse estas ciertas estrategias, al momento de formar un equipo Pokémon. Pues bueno, básicamente los objetivos. El primer objetivo, el principal que vamos a tomar en cuenta, es analizar los datos de las estadísticas Pokémon, de los datasets que vamos a ver a continuación, de tal forma que se tenga una idea de los tipos de Pokémon con los cuales conformar un equipo fuerte y competitivo, ¿no? Ok, ahora, en esto vamos a dividirlo en diferentes partes. Primero, la selección del dataset y exploración de los datos. También vamos a eh, ok. También vamos a hacer el procesamiento y limpieza de datos, realizar estos procesos. Construcción y descripción de material visual también, que nos va a servir mucho para el análisis de los datos. Y finalmente vamos a tomar en cuenta ciertas conclusiones y hallazgos con base en los datos. Bueno, para esto he elegido dos datasets. El primero es un dataset principal que como sugerencia de nuestra tutora, pues he utilizado como fuente Tidy Tuesday, que revisando ahí a principios de este año, pues ahí lo he visto y me ha parecido bastante interesante este dataset, así que lo tomé.
pero vi que se necesitaba un poco más de información para tomar un poco, bueno, para hacer un poco más completa la investigación. Y luego, navegando por Kaggle, pude encontrar también otro dataset donde se ampliaba un poco más toda esta información y que me ha servido pues para completar mejor todo esto, ¿no? Además, bueno, he utilizado, mejor dicho, lo que es Google Colab para que ahí podamos ver un poco de qué es lo que estamos haciendo con los datos, ¿ok? Hablando un poco de los datos, pues aquí hay algunos conceptos importantes para todas aquellas personas que tal vez no tienen mucho conocimiento, pero sí están viendo un poco acá. Lo primero, las estadísticas base, que son 6, el ataque, la defensa, la salud, el ataque especial, la defensa especial y la velocidad. Todos estos determinan la capacidad de combate de cada Pokémon. Luego, las estadísticas base total, que es una sumatoria de las previas estadísticas base. Cada uno de estos tiene una puntuación y sumando toda esta puntuación en total es que se tiene las estadísticas base total. Además, el índice de captura, que es la probabilidad de un Pokémon de ser capturado por un entrenador, ¿no? Entonces, si tenemos la probabilidad de captura de un Pokémon más alta, pues esto nos conviene debido a que es más fácil que podamos conseguir este Pokémon y de tal forma no perder demasiado tiempo tratando de capturarlo en vez de entrenarlo, ¿no? Entonces, esto nos serviría mucho. Y finalmente, potencial. Esto es una estadística derivada que a medida que he ido pues investigando los datos, ha sido bastante importante determinar cómo podría tal vez darse una mejor explicación, una mejor identificación de ciertos criterios que nos permitan pues tomar una decisión mucho más acertada, digamos. Entonces, pues básicamente el potencial es aquello que, bueno, se ha ido calculando para cada Pokémon y bueno, indica el potencial de un Pokémon para ser objetivo de captura y entrenamiento. Es decir, que se toma en cuenta tanto el índice de captura como las estadísticas base en total, justamente para que eh, de esta forma tenga pues más relevancia dentro del presente estudio. ¿Ok? Como podemos ver acá, aquí vemos algunas estadísticas como el HP, ¿no? Que serían los puntos de salud, el ataque, la defensa, el ataque especial, la defensa especial y la velocidad. Cada Pokémon cuenta con una cantidad de datos, ¿verdad? Y además cuenta con lo que son los tipos. En este caso, por ejemplo, es un Pokémon, Alakazam, es de tipo psíquico, ¿no? ¿Y por qué es importante los tipos? Vamos a ver luego. Pues el tipo es la característica fundamental que determina la clasificación y las relaciones con otros Pokémon y ataques, creando una estructura de ventajas y desventajas. Es decir, que cada Pokémon tiene un tipo, corresponde a un tipo, por ejemplo, el anterior era psíquico y este otro es de tipo bicho, ¿no? Y cada uno, de acuerdo a esto, es que tiene una ventaja o desventaja sobre otro tipo. Por ejemplo, los de tipo fuego son bastante ventajosos contra los tipo bicho que tenemos acá. O por ejemplo, los de agua son bastante ventajosos contra los de fuego. Entonces, esto crea una estructura de ventajas y desventajas que nos sirven al momento de crear un equipo Pokémon. Generalmente lo que se busca es tener un equipo variado que pueda completar ciertas desventajas y ser ventajoso contra otros tipos, ¿no? Porque si todos fueran del mismo tipo, entonces tendríamos ahí un problema de que todos los Pokémon serían desventajosos contra un solo tipo. Entonces necesitamos un equipo Pokémon variado y además de bastante fuerza, que tenga mucho entrenamiento para que sean más poderosos, ¿no? Ok, ahora la evolución. La capacidad, esta es una capacidad de cada Pokémon para transformarse en uno más poderoso, mejorando así su capacidad de combate. Por ejemplo, aquí podemos ver a 3 Pokémon, pero son todos de una misma línea evolutiva. Es decir, que cuando el Pokémon Caterpie llegue a una cantidad de experiencia, va a convertirse en este otro Pokémon Metapod. Básicamente como una metamorfosis, ¿verdad? Que la oruga se convierte en crisálida y la crisálida se convierte en mariposa. Básicamente sigue esa misma lógica. Y es decir que para nuestro
nuestra investigación, lo que vamos a tomar en cuenta son las más altas, ¿no? Hay líneas evolutivas que tienen hasta 3 niveles, como ese es el caso de Butterfree. Hay otros que solamente se quedan hasta la segunda, es decir, que inician con una primera, con una evolución inicial y pasan a una segunda y esa sería la última. Y hay otras en donde solamente no tiene ninguna evolución y el último Pokémon de la línea evolutiva es el primero. Entonces, para todos los casos, vamos a tomar las últimas líneas evolutivas, perdón, el último Pokémon que tiene como línea evolutiva. ¿Ok? Por lo tanto, al momento de la limpieza de datos, vamos a descartar los que están en líneas evolutivas anteriores. Ahora, ¿qué son Pokémon legendarios? De la misma forma, estos se caracterizan por ser muy difíciles de encontrar. Es decir, que su índice de captura es demasiado bajo, justamente porque estos tienen poderes extranormales, es por eso que se llaman legendarios, y una posibilidad casi nula de ser capturados por un entrenador. Entonces, básicamente vamos a sacarlos estos porque es básicamente imposible que podamos capturar Pokémon legendarios, ¿no? De hecho, no se puede hacer porque sería una ventaja demasiado abismal, juntamente porque generalmente se va a competir con otros jugadores y esto sería una desventaja bastante injusta, podría decirse, ¿no? Por pura suerte en teoría. Entonces, tomando en cuenta todos estos datos, es que pasamos a lo siguiente, que es el procesamiento y limpieza de datos. Ok, para el procesamiento y limpieza de datos vamos a tratar de ir viendo cada una de estas preguntas y al final vamos a obtener un dataset simplificado donde vamos a tener todo en uno, ¿no? Pero ya solamente con lo más importante que nos interesa. Primero, ¿cuáles datos nos acercan a lograr nuestro objetivo y cuáles no? Hay varios que simplemente son, como podría decirse, datos basura. Entonces es importante realizar esta limpieza. Existe la información repetida. Vamos a ver a continuación dónde podemos encontrar estos casos. Existe información incompleta o con falta de procesamiento. También vamos a ver un poco de esto. Y finalmente vamos a juntarlo todo para tener un solo dataset simplificado y que nos permita de esta forma llegar a las visualizaciones. Para esto he utilizado lo que es la herramienta Google Colab, ¿no? Donde vamos a compartir el código que hemos utilizado en lenguaje base Python y utilizando pandas para el procesamiento de los data frames. Entonces vamos a ver un poco del repositorio en Google Colab. Bueno, básicamente aquí tenemos esto, ¿no? Seleccionado mi tipo de Pokémon, profundizando en las estadísticas. Entendiendo el dataset primero, aquí tenemos las dos fuentes, la fuente principal de Tidy Tuesday y la fuente secundaria de Kaggle. Okay, aquí tenemos todos los detalle de cada una de las columnas de nuestras tablas. Luego, en la limpieza de datos, lo primero que se ha hecho es extrayendo en el proceso de ETL testing. La E viene de la extracción de datos. Y aquí pues podemos ver, ¿no? El resultado de haber extraído los datos correctamente. Se ha utilizado las librerías Pandas, NumPy y Kaggle Hub. Kaggle Hub, que es una librería que estaba revisando, que sirve para la conexión allá con ¿cómo se llama? Con Kaggle. Ok, y de esta forma he podido también obtener estos datos. Luego, eh, una vez que hemos obtenido los datos, necesitamos conocerlos un poco más. Y aquí he creado un pequeño algoritmo que me permite imprimir los datos, una cantidad hasta 100 datos, si es que tienen más de 100. Y si no tienen más de 100, entonces todos los datos, ¿no? Aquí vemos la cantidad de datos únicos con el comando unique. Y pues bueno, podemos ver acá, ¿no? Para cada fila, qué tipo de datos tenemos. Y con esto vamos a poder analizar cuáles nos sirven y cuáles no. Por ejemplo, aquí tenemos colores, ¿no? De los Pokémon, cuál es su color primario, o podemos ver cuál es el modelo de huevo que tiene, o podemos ver aquí, por ejemplo, algunas URLs de los iconos de los Pokémon. Entonces, todo eso, por ejemplo, no nos sirve. Y por lo tanto, vamos a irlo limpiando.
¿no? Aquí obtenemos las columnas que no nos sirven y las eliminamos. Y ahora ya tenemos de la cantidad de 949 que teníamos inicialmente, los estamos reduciendo significativamente. Ujú. No, perdón, de las 20 filas que teníamos, veintitantas filas, ahora son 14. Digo, columnas. Lo que estamos haciendo es eliminando las columnas. Luego, hacemos lo mismo con Kaggle, ¿no? Analizamos, vemos cuáles no nos sirven y finalmente vamos eliminando. Aquí también hay importante que hay algunas que son repetidas. Por ejemplo, acá en la primera, o sea, si también nos sirve, como por ejemplo el ataque o la defensa, también son parte de estas en la segunda, en la complementaria, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco más de texto viendo el por qué, ¿no? Pero básicamente, por ejemplo, aquí da ataque, defensa, ataque especial. Estas se están eliminando porque las estamos tomando primero inicialmente de nuestro dataset principal. Por lo tanto, estas columnas son repetidas y se eliminan. Luego, nos vamos ahora a tomar ciertas consideraciones basadas en los datos, ¿no? Primero, la generación. Bueno, aquí vemos bastantes Pokémon de la primera, es decir, de Tidy Tuesday, de la primera de nuestro dataset inicial, de nuestro dataset seleccionado, que llegan hasta la séptima generación, pero no, bueno, en cambio, para Kaggle tenemos hasta la novena generación. Entonces, la que a nosotros nos interesa es el primer dataset, que solamente tiene hasta la séptima y por lo tanto vamos a eliminar todos los Pokémon de la octava y de la novena generación, justamente porque estos ya son parte de generaciones futuras y no entran dentro de nuestra investigación. Ahora, también aquí tenemos lo que es el height y el weight, el peso y el alto y el tamaño del Pokémon, que están en decímetros y en hectogramos, ¿no? Para el peso, ¿sí? Decímetros y hectogramos. Entonces, como nosotros generalmente vamos a trabajar mejor en otro tipo de medidas, porque bueno, en lo personal acá en Bolivia se trabaja más con metros y con kilogramos, ¿no? Entonces eso es lo que se hace aquí. Se hace la conversión de toda la columna de tal forma. Bueno, esto se hace con el comando map, ¿no? Que le pasamos aquí una función y con esto estaríamos transformando toda la columna a una nueva que contiene los datos en otra nueva medida. Ah, listo. Finalmente vamos a unificar los datos. Para la unificación de los datos perdón, aquí hay otra cosilla que se me olvidó. La generación. No, sí está bien. Para la unificación de los datos vamos a realizar otras limpiezas, como por ejemplo, no se va a tomar en cuenta lo que son los Pokémon legendarios, como habíamos visto más antes. Además que existen Pokémon que pueden evolucionar y solamente vamos a tomar el último de su línea evolutiva. Para esto, pues aquí tenemos bueno, primero estamos uniendo los datos de ambos datasets, tanto del de Tidy Tuesday como el de Kaggle, ¿verdad? Se los une y tenemos una cantidad de datos. Luego, una vez que se ha hecho eso, pues se obtienen todos aquellos que, por ejemplo, aquí en Legendary Status sean falso, es decir, que no sean legendarios. Y también aquí tenemos otro, ¿no? Donde se hace un query justamente para que el evolution stage, es decir, que por ejemplo, el Pokémon que tiene 3 evoluciones, ¿no? Por decir, para nuestro ejemplo de acá de PowerPoint, ¿dónde estamos? Acá. Bueno, este sería en qué etapa evolutiva. Esta sería la primera, esta sería la segunda, y esta sería la tercera, ¿no? ¿Y cuál es la máxima que puede llegar? Sería la tercera. Entonces, para ese caso, vamos a tomar solamente las que, ¿no? Por ejemplo, si Evolution Stage, que sería
en este caso, por ejemplo, la tercera, que es la mayor, sea igual al número de evoluciones, que serían 3, ¿no? Porque es el máximo de evoluciones a la que puede llegar, 3. Entonces solamente se tomaría la evolución más alta. Si en todo caso, por ejemplo, para el Pokémon, el de menos evolución sería 1, no se lo toma en cuenta porque no es igual al número de evoluciones, que sería 3. Y tampoco el 2, porque no es igual al número de evoluciones, porque en este caso 2 es diferente de 3. Y por lo tanto, solamente se va a tomar en cuenta las que tienen evolución máxima. Y bueno, básicamente con esos dos pequeños queries se ha podido filtrar toda la información. De los 949 que teníamos, ahora, perdón, sí, primero 949, luego después de la limpieza 902 y luego finalmente después de la última limpieza que hemos realizado con todo esto, vamos a considerar solamente 384. Entonces, de las cantidad de columnas inmensa que teníamos ahora, bueno, por de los dos datasets, que es una cantidad extensa, ahora solamente tenemos 22 columnas. Y entonces aquí vamos a tener todos nuestros datos que vamos a analizar. Y ahora pues nos vamos a mover a Power BI. Justamente vamos a movernos acá. Bueno, esperemos que se abra un poco esto. Mientras tanto volvemos a nuestra presentación. Ok. Vamos entonces a seguir con nuestra presentación y vamos a hablar un poco de la construcción y descripción de material visual. Bueno, aquí por ejemplo vemos algunas de todo esto, lo que se ha ido viendo, ¿no? Con Power BI. Se ha ido construyendo de acuerdo, hemos tratado de identificar los tipos principales para cada una de las estadísticas, como por ejemplo acá, ¿no? Hemos utilizado un radar chart para encontrar el que tiene mayor, por ejemplo, en este caso para el ataque, y hacer un pequeño top de cuáles son las más, lo que tienen ataque más potencial. De la misma forma para cada una de las 6 estadísticas. Eso nos sirve porque podemos detallar, por ejemplo, cuáles nos servirían que tienen algo más de defensa en para cierto tipo de ataques, qué es lo que podríamos, cómo podríamos ir armando, por ejemplo, el equipo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si consigo en cada uno de los tops para cada uno de, de las estadísticas, ¿no? Si consigo un dragón, uno de acero, otro normal, que tiene bastante salud, otro que la que tiene mejor ataque especial, que sería el volador, la defensa especial, que sería el hada, y finalmente otro volador para el velocidad, el que tiene bastante velocidad. Pero no siempre es así, ¿no? Esa es una forma de ver los datos. El siguiente sería el desglose de estadísticas por tipo principal. Entonces, una vez que ya tenemos cada una de las estadísticas acá, ¿no? Para cada tipo, como podemos ver acá, tienen altibajos, suben y bajan y fluctúan, ¿no? Para cada tipo, también es importante tomar en cuenta que luego todo esto se puede sumarizar, se puede sumar, mejor dicho, para obtener lo que es el promedio de estadísticas base total por tipo principal. Recordemos que es una sumatoria de las estadísticas. Entonces, de acuerdo a la sumatoria de estadísticas, porque aquí puede ser un poco confuso ir viendo cuál puede ser nuestra mejor opción, entonces podríamos sumarizarlo y aquí tenemos lo que son mm, los diferentes tipos y los diferentes potenciales que tuvieran de acuerdo a la estadística base total. Entonces aquí tenemos lo que sería que el dragón, por ejemplo, el de tipo dragón es el que tiene bastante estadística, ¿no? Luego estaría el volador, luego estaría de fuego, de roca, de hada, bueno, de tipo hada, mejor dicho, el de tipo acero y así. Hay un pequeño top, ¿no? Pero también aquí hay bueno, aquí está la otra estadística, que es el promedio de índice de captura por tipo principal. Entonces, si sacamos el índice de captura de cada tipo, podemos ver, por ejemplo, que aquí tenemos lo que son eléctricos. Por ejemplo, los eléctricos son los que en teoría son más fáciles de encontrar y capturar.
Pero, por ejemplo, aquí tenemos el dragón, que es el más alto, el que tiene estadísticas más altas. Sin embargo, el de tipo dragón está entre los más bajos de índice de captura, ¿no? Entonces, ahí podemos un poco equilibrar la balanza, pudiendo ver un poco qué es lo que nos conviene. Si vamos a potenciar más el lado del poder, potencial de poder que tiene, o la probabilidad de captura para tratar de conseguir más rápido ciertos Pokémon, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que si un poquito vemos aquí en Power BI, ¿no? Básicamente en esto, lo que podemos hacer es después agrandar un poco esto, perdón. ¿Y qué pasa con el dragón, por ejemplo? Podemos ver un índice de captura bastante bajo. Podemos ver, por ejemplo, aquí que eh, si bien tiene un ataque bastante alto, pero también tiene un tipo principal, perdón, un ataque especial bastante bajo, ¿no? Si vemos en el top, pues por ataque puede ser muy poderoso, pero también podemos ver ciertas debilidades como la velocidad o como el ataque especial y la defensa especial. Sin embargo, otros, por ejemplo, los que en teoría tienen menos poder, ¿no? Son los de tipo bicho. Sin embargo, los de tipo bicho tienen bastante índice de captura. Por lo tanto, todo eso es algo bastante importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Algo, por ejemplo, que también podemos tomar en cuenta es la cantidad de Pokémon. Si yo pongo el tipo volador, pues parece que solamente hay un tipo volador de Pokémon, ¿no? Entonces, esto puede hacer que sea más complicado de conseguir, ¿verdad? Además que su índice de captura es bastante bajo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, uno que tenga algo más equilibrado, como por ejemplo de tipo fuego? Su índice de captura está por el promedio y el poder que tiene es bastante alto. Entonces, el de tipo fuego puede ser una buena opción. Pero todo eso todavía es algo que nos sirve para explorar los datos y conocerlos más a detalle, pero tal vez nos serviría algo más, un análisis un poco más profundo. Básicamente, lo siguiente que vamos a ver es eso, los datos estadísticos relevantes por tipo principal, porque unos son los base y estos ya son un poco más avanzados, ¿no? Lo que sería la sumatoria. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que son las estadísticas base, el promedio de las estadísticas base total, el percentil 75, que nos dice que ya está mucho más cerca al top, ¿verdad? Y que gracias a esto podríamos ver cuáles están mejor orientados, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del percentil 75, mayores al percentil 75, es decir, entre el 25% de los mejores Pokémon, serían los que son mayores o iguales a 514 y por lo tanto los de tipo dragón, los de tipo vuelo, los de tipo... Y esos dos estuvieran dentro del último percentil, ¿no? Dentro del cuarto percentil, mejor dicho. Después, básicamente ya de tipo fuego, ya está cerca, pero ya todavía, o sea, no está superando este percentil y por lo tanto se podría decir que dragón y volador son los mejores tipos, los que tienen estadísticas base más poderosas. Ahora, si nos vamos para el promedio de captura, por ejemplo, el, el percentil 75 básicamente es 75. Y como podemos ver, son diferentes los Pokémon que en teoría son más fáciles de capturar, ¿no? Es el eléctrico y el normal en este caso. De tipo hierba es bastante alto su índice de captura, pero todavía no está dentro del cuarto percentil. Y por lo tanto, básicamente, pues bueno, aquí también tenemos, ¿no? Algunos datos importantes, que es la máxima. Este valor máximo nos indica también cuál puede ser el Pokémon que puede ser muy, muy poderoso, digamos, ¿no? El 670, por ejemplo, es que tiene más estadísticas base total, es el más poderoso en teoría de toda la lista, ¿no? Que sería uno, justamente. Y también cuál es el de más fácil captura. Pero esto realmente no parece tan relevante si tomamos en cuenta ambas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Pues, ¿de qué sirve que tengamos el Pokémon más fácil de capturar si no va a ser poderoso? ¿O de qué sirve
que intentemos buscar el Pokémon más poderoso, si en teoría es muy complicado de conseguir y nos los vamos a pasar demasiado tiempo buscándolo, ¿no? Tratándolo de conseguir. Entonces, es por eso que finalmente ay, perdón, esto, gracias. Es por eso que al final eh, he optado por tomar otra nueva que resulta de una multiplicación, que lo podemos ver un poco más a detalle por acá, ¿no? Tal vez lo podemos abrir con esto. Y básicamente, pues, nos permite obtener esta nueva columna, la columna, bueno, esta nueva columna que se denomina potencial, que es una columna derivada, como lo había comentado más antes. Lo que hace esto es multiplicar la columna de base stat total, la que es la sumatoria de todas las estadísticas base, con el catch rate, que es el índice de captura, multiplicarlas y dividirlas entre 100 para que no sean números bastante extensos y con muchos ceros. Y básicamente todo esto nos indicaría, es una multiplicación y justamente se puede ver qué tan probable es obtener este Pokémon y además cuál es la estadística base, es decir, que haya un equilibrio entre, claro, que haya un equilibrio entre el poder del Pokémon y además su capacidad, la probabilidad de poder ser capturado. Entonces, viendo esto, es que aquí, perdón, no, por aquí, no, por acá. Es que esta nueva estadística que se denomina potencial, gracias a esto hemos podido obtener otro top. Otro top donde parece, o sea, que parece que medio que si lo vemos por este lado, es como que si solamente se está tomando el potencial y por aquí solamente el índice de captura, parece que esto fuera al revés, que por ejemplo, el dragón, flying o steel de acero son los menos capturables, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hemos encontrado un equilibrio y esta nueva estadística nos dice que el promedio de potencial por tipo principal sería el siguiente top, eléctrico, luego viene de hierba, luego el normal, hada, veneno y así sucesivamente, ¿no? Como podemos ver, los más fuertes, los que tienen bastante potencial, como sería el tipo dragón o el tipo hierro, ¿verdad? Y pues básicamente tienden a estar un poco más abajo, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, que tienen bastante índice de captura, como el tipo bicho o el tipo agua, que también no están como que demasiado arriba en el top. Entonces, un equilibrio entre estos puede ser eléctrico, por ejemplo, o hierba, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, básicamente con eso ya podríamos sacar algunas conclusiones, volviendo nuevamente a nuestro PPT para finalizar. Pues bueno, aquí tenemos un poco, ¿no? De cuáles son estas estadísticas. Ok, ya tenemos algunas conclusiones, como podemos ver. Según para cada uno de los stats que es importante tomar en cuenta para las estadísticas base sería para ataque, el dragón, lucha o tierra. Para defensa, el acero, roca o tierra también. Por salud, el que tiene más cantidad de salud serían los de tipo normal, los de tipo dragón, de tipo vuelo. Los de ataque especial, el que tiene mejor ataque especial serían los de tipo vuelo, psíquico, hada. La defensa especial sería de tipo hada, dragón, otra vez, y fantasma. Y por velocidad sería el de tipo vuelo, el de tipo eléctrico o el tipo dragón. Como podemos ver, y por qué puse un dragón acá, que este es un Pokémon denominado Dragonite, pues podemos ver siempre que está entre las mejores stats en todo, en casi todo, ¿no? Dice que está aquí en ataque, por aquí lo vemos en salud, por aquí lo vemos en defensa especial y en velocidad. Entonces, el tipo dragón sería una muy buena opción para tomarlo en cuenta en nuestro objetivo, ¿no? Y luego algo que complemente a esto, por ejemplo, que en defensa podría ser una de tipo acero. Pero esto sí solamente tomamos en cuenta las estadísticas base. Ahora, lo siguiente.
los mejores tipos según la sumatoria de sus estadísticas. Como ya se veía venir, sería el de tipo dragón, el de tipo vuelo, ¿no? El de tipo fuego, que sería el tercero en el top, el de tipo roca, el de tipo hada y de tipo acero, según lo que dicen los datos. Lo siguiente, ahora hablamos ya del índice de captura, cuáles son los más fáciles de capturar y lo que nos va a permitir un poco, ¿no? De darnos cuenta por dónde ir para no tardar demasiado en tratar de capturar ciertos tipos. Entonces aquí tenemos el eléctrico, el normal, eh, planta, siniestro, hada y bicho. Si tenemos estos, si tomamos en cuenta todos estos, los que se repiten en ambas listas, sería hada, ¿verdad? Todos los demás no se repiten. Y eso, y vamos a ver ahora lo que sería nuestro potencial, ¿no? Ahora sí, entre los mejores, y vamos a ver si ahí tenemos alguno de los, bueno, después de haber visto los datos, ya podríamos tomar en cuenta más o menos cuáles van a ir. Sería los de tipo normal en tercer lugar, ¿no? Según al potencial. Recordemos que el potencial sería el- la capacidad del índice de captura y también se toma en cuenta lo que sería la sumatoria de las estadísticas, ¿verdad? En segundo lugar estuviera el de tipo hierba y en primer lugar y en el primerísimo primer lugar estaría el tipo eléctrico, ¿no? Como es nuestro queridísimo amigo Pikachu. Entonces, bueno, ¿no? Básicamente esto, pues es una lista, pero podemos ver otros, ¿no? Como por ejemplo habíamos comentado, otro que es el tipo hada, que queda en cuarto lugar, el de tipo veneno, que queda en quinto, y el de tipo siniestro, que queda en 322 con 322 puntos. Ya después los demás ya son un poco más abajo su potencial. Pero tomemos en cuenta que, bueno, esto es basado en el potencial. No es una lista cerrada y mucho tiene que ver en cuenta con las siguientes consideraciones que, para finalizar. Primero, que no se tomaron en cuenta tipos secundarios, lo que puede afectar de cierta forma los resultados finales. Pues cada Pokémon tiene por ejemplo, este Pokémon que lo habíamos visto, este es de tipo dragón, pero también es de tipo vuelo. Es decir, que primero es su estadística principal, perdón, su tipo principal es dragón y tiene también un segundo tipo que es el de tipo vuelo, como hay otros Pokémon, como por ejemplo este de aquí arriba, es de tipo fantasma y solo es de tipo fantasma, ¿no? Solamente tiene un tipo primario y no es un tipo secundario. No tiene un tipo secundario. O Pikachu, por ejemplo, que es de tipo eléctrico y no tiene otro más, otro subtipo más, ¿no? Entonces, los tipos secundarios también pueden hacer que haya ya sea cierto balance o desbalance de acuerdo a cómo lo vayamos a armar el equipo. Entonces, por ahora solamente hemos tomado en cuenta los tipos primarios, ¿no? Tal vez en una segunda investigación tomemos en cuenta los secundarios y ahí vamos a tener datos tal vez un poco más reveladores. Las estadísticas bases son una referencia, más no una limitante. Esto justamente porque eh, básicamente después, a medida que uno captura un Pokémon y lo va entrenando, se tiene una estadística base al momento de la captura que nos va a permitir lograr los objetivos a más corto plazo, ¿no? Pero de hecho, cualquier Pokémon muy entrenado siempre es más poderoso que uno que recién acaba de ser capturado. Entonces, eso es algo bastante importante que también tomar en cuenta. Esta lista solamente se limita a las estadísticas base y por lo tanto eso nos permite tomar decisiones más basadas al momento de la captura. Bueno, el indicador potencial se dirige a disminuir la dificultad de captura versus las estadísticas de Pokémon. Sin embargo, la mejor opción sería conseguir variedad y poder. Obviamente un Pokémon más poderoso va a ser mejor que un Pokémon menos poderoso, ¿no? Por lo tanto, es importante tomar en cuenta siempre el poder, por más que sea un poco difícil de capturar. Si en algún momento se captura un Pokémon que es de alguna de las estadísticas base más altas, pues resulta mucho más conveniente que sesgarnos completamente
en la lista, en la última lista que hemos visto de potencial, por ejemplo, ¿no? Y aparte también tomar en cuenta la variedad, porque si por decir tomamos a todos los que son tipo eléctrico, pues algún Pokémon que no sé, que tenga alguna ventaja sobre el eléctrico, pues va a destruir a todo nuestro equipo porque todos son eléctricos según el potencial, ¿no? Entonces es importante también tener la variedad. Y finalmente, no se tomaron en cuenta preferencias del entrenador porque obviamente depende de cada uno. Cada uno de los Pokémon es hermoso y maravilloso a su modo, ¿no? Y por lo tanto depende mucho, ¿no? de cada entrenador, qué es lo que quiere tener, porque de todas formas igual se puede lograr los objetivos con cualquier tipo de Pokémon, siempre y cuando el entrenamiento sea el adecuado. Y eso entonces. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Todo el material que se ha generado se lo tienen en el repositorio de Google Drive. Ahí pueden revisar todo lo que se tienen hasta acá, incluyendo esta presentación en PowerPoint. Y muchísimas gracias por revisar este proyecto. Hasta la próxima.